Voy a compartirles la palabra del Señor, lo que el Señor me habló para compartirlo usted en esta noche. Quiero invitarlo al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Y le voy a hablar de un tema titulado ¿Cómo puedo caminar en el favor de Dios? ¿Por qué Dios me trajo esto a mi vida, a mi corazón? Nosotros todas las mañanas oramos para que Dios bendiga a su pueblo. Intercedemos por eso, clamamos por los negocios, por las empresas, por los empleos, por las familias. Oramos por todo aquel que hace parte de este ministerio. Oramos también por la ciudad, oramos por el país, ¿cierto? Tenemos esa función y esa comisión que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero Dios me tiene inquieto porque el pueblo necesita caminar bajo el favor de Dios. Y hoy yo le quiero dar una enseñanza de lo que Dios me habló en mi vida y espero que sea de bendición para su vida en esta noche. Libro de Proverbios capítulo 3 versículo 1. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu del Señor que está en este lugar. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Amén y amén. Todavía hay en nosotros el pensamiento de un evangelio mágico. ¿Cuál es el evangelio mágico? Donde nosotros expresamos nuestras necesidades y al expresar nuestras necesidades Dios trae la respuesta, ¿cierto? Nosotros asumimos que el evangelio es de esa forma porque quizás la religión tradicional nos enseñó a ver a un Dios primeramente lejano y segundo nos enseñó a ver a un Dios que lo que va a hacer siempre es a responder a mis necesidades. Pero nunca vimos a un Dios de pactos, a un Dios de compromiso, a un Dios que, escúcheme, a un Dios que empodera a su pueblo para que su pueblo pueda conseguir las cosas que necesita. Entonces al no ver ese Dios, nosotros comenzamos a perder los principios del evangelio. Comenzamos a perder principios de Dios que Dios nos dio para que nosotros triunfáramos aquí en esta tierra, para que tuviéramos la bendición de Dios en esta tierra. Y al estar lejos de los principios, nosotros comenzamos a navegar en una serie de cuestionamientos acerca de qué tan efectivo es el evangelio, qué tan efectivo es Dios para mi vida. Y esto quizás ha producido frustración en la vida del creyente, frustración en la vida de las familias, frustración en la vida aún de los ministerios, frustración en la vida de las personas que día a día tienen una esperanza en el Dios vivo. Así que yo necesito hablarle a usted como la autoridad de esta casa, necesito hablarle a usted acerca del favor de Dios. Porque si nosotros podemos tener el favor de Dios sobre nuestra vida, nosotros vamos a comenzar a ver que por muy difícil que haya sido esta pandemia para el mundo, el favor de Dios marca la diferencia entre aquellos que lo tienen y quien no lo tiene. Y usted puede vivir con el favor de Dios, escúcheme, muchos años, como dice el libro de Proverbios, y puede tener satisfacción en su vida. Podemos tener vidas satisfechas. Usted puede creer que a estas alturas nosotros tenemos una iglesia débil, una iglesia deprimida, una iglesia inconstante, una iglesia que no está dando el resultado y no estamos viendo el favor de Dios. No, a veces no sabemos las cosas, no, y necesitamos tener el conocimiento y la revelación de las cosas. Y cada vez que yo vengo aquí al altar y vengo a predicarle, vengo de salir de un lugar secreto y de preguntarle a Dios cada cosa y de traerle lo que Dios me ha dicho a mí. Le he dicho: Señor, dame la palabra que el pueblo necesita para que el pueblo pueda ver la efectividad. Y tengo cantidad de testimonios de gente que ha creído a la palabra, que ha escuchado la palabra y su vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque la hemos traído desde la misma boca de Dios para colocarla en su corazón. Así que usted en esta noche, usted no se puede desconectar, usted no se puede distraer. Dios le puede hablar en esta noche a su vida y su vida puede cambiar hoy por la mano y la providencia de Dios. Quizás el predicador no sea de su agrado, quizás el predicador o la forma de predicación no sea la que usted
crea que es conveniente para usted. Pero le puedo decir una cosa: la gracia de Dios opera en mi vida para poderle enseñar a usted y poderle predicar a usted en esta noche. Porque no se trata de mi fuerza, no se trata de mi capacidad, no se trata de mi habilidad, se trata de la gracia del Señor Jesucristo en mi vida para predicarle a usted la palabra del Señor. Pastor, pero ¿qué es el favor de Dios? Si puede anotar en esta noche, anote todo lo que le voy a decir. ¿Qué es el favor de Dios? Escúcheme bien, el favor de Dios es un manto sobrenatural sobre la vida de un hombre o de una mujer que le da acceso a lugares, personas y cosas. El favor de Dios es un manto sobre la vida, un manto espiritual sobre la vida de un hombre o una mujer que le da acceso a lugares, a cosas y a personas. Sobrenaturalmente. O se lo voy a decir en una mejor expresión que usted va a entender, porque es de una expresión de nuestro hablar: caerle bien a Dios y caerle bien a los hombres, ¿cierto? Escúcheme, si usted no tiene el favor de Dios, por más que se esfuerce, usted no lo logrará conseguir lo que está buscando, si no hay favor de Dios en su vida o en mi vida. Porque el favor de Dios marca la diferencia. Mire, la palabra favor tiene una definición que a nosotros nos va a ayudar mucho a entenderla, y es la palabra aceptación. Cuando usted tiene favor, usted tiene la aceptación, escúcheme, en los lugares, con las personas y con las cosas, ¿cierto? Usted va a tener aceptación. Y si hay algo que mata, daña y destruye la vida de las personas, escúcheme, es que si no nos sentimos aceptados, nos sentimos marginados. Si usted no tiene la aceptación, quizás la gente comienza a sentirse marginada, comienza a sentirse rezagada. Entonces Dios necesita colocar el favor de Dios sobre la vida suya, sobre mi vida. Si yo le contara mi carrera ministerial, creo yo que los primeros 10 años del ministerio como servidor líder de la iglesia no tenía y no contaba con el favor de Dios. No contaba con la aceptación. Hasta que no entendí qué principios traían el favor de Dios para mi vida. Pero siempre que nos sentimos marginados, nos sentimos no aceptados, sentimos que pronto al otro le pasa y a mí no me pasa, nosotros comenzamos a pensar de que Dios tiene favoritos. Comenzamos a pensar de que Dios tiene gente elegida de una manera extraordinaria y diferente. Y entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta que Dios pareciera ser que fuera selectivo. Pero yo le tengo que decir en esta noche: Dios no tiene favoritos. Le quiero decir allá a usted que está en su casa: Dios no tiene favoritos. Dios puede escoger a un muchacho como a este muchacho que usted tiene al frente para poder transformar toda una ciudad, para poder estremecer los cimientos de las tinieblas de esta ciudad. Y le puedo decir una cosa: lo próximo que usted va a ver en estos años no va a ser la capacidad mía, sino va a ver la capacidad de Dios operando en esta ciudad, operando en este ministerio. Usted va a ver milagros, señales, maravillas y prodigios por la misericordia de Dios que viene para esta tierra. Amén. Pero Dios no tiene favoritos. Dios no dice: ¿a qué lo voy a usar más que a este? No, Dios no tiene favoritos. Escúcheme, mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 2 versículo 11. Mire y escúcheme: todo está basado en nuestro corazón. Todo está basado en nuestro corazón. Quizás nosotros como hombres no podemos ver el corazón de nadie, pero Dios sí puede ver mi corazón. Libro de Romanos capítulo 2 versículo 11. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dice, escúcheme: Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. ¿Dónde está la diferencia entre aquellos que Dios bendice, en aquellos que Dios se mueve, aquellos que Dios usa? ¿Dónde está la diferencia? No es que Dios tenga favoritos. La diferencia está en que escúcheme, en que aquellos que deciden escuchar y hacer, ellos son los que Dios escoge para mostrar su gloria y su poder. Pero hay otro sector, hay otro grupo que solamente se dedicaron a escuchar, que solamente escuchan mensaje tras mensaje, que solamente decidieron hacer un proselitismo religioso para estar en un lugar, estar en una iglesia, estar en una transmisión, estar en un tiempo de adoración, pero no poner en práctica la palabra del Señor. Y eso es lo que marca la diferencia. Escúcheme, el problema de nosotros está en el corazón. Porque cuando el corazón está duro, solamente escucha pero no hace. Cuando el corazón se endurece, escúcheme,
Cuando el corazón se pone duro, entonces yo escucho pero no hago. A mí me hablan de la adoración y si a mí no me gusta adorar, entonces yo cierro mi corazón. A mí me hablan quizás de orar y de una vez se me cierra el corazón, no escucho nada. Me paro para el baño en la transmisión. No me cambie ahora la transmisión. No se vaya a escuchar a otro predicador. No vaya a aprender la novela en este momento. Porque le voy a hablar con autoridad en esta noche a usted y le voy a decir de parte del Señor que nosotros debemos pasar de ser oidores olvidadizos a volvernos practicantes de esta palabra para ver la gloria de Dios. Y usted va a darse cuenta que Dios no tiene favoritos, que Dios está buscando a alguien que se tomó la decisión de hacer las cosas, y cuando usted toma la decisión de hacer las cosas, el cielo se abre y Dios está con usted para mostrarle su gloria y su poder. No importa lo que usted haya vivido hasta el día de hoy, no importa cuántas veces se haya caído, es el día y es la hora en que usted abra su corazón y entonces Dios puede traer un kairos a su vida y cambiar su vida en un instante solamente por usted tomar la decisión de buscar a Dios. Pero necesitamos un corazón humilde, porque la obediencia necesita humildad. La obediencia, escúcheme, Dios está mirando nuestro corazón, no importa qué tan quebrado esté, no importa qué tan dolido esté. Dios está esperando a alguien que abra su corazón en esta noche y le diga: Señor, yo lo voy a hacer, y lo haga. No nos pase lo que hace la parábola que el Señor decía, que unos dijeron no vamos a hacer y no lo hicieron, y otros que dijeron no lo vamos a hacer y al final lo hicieron. Al final es mejor el que termina haciendo que el que dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Necesitamos, escúcheme, darnos cuenta de que Dios no tiene favoritos, de que Dios está buscando un corazón que diga yo lo voy a hacer y lo hizo. Si te dicen que mueva la silla en la iglesia, mueve la silla. Si el jefe te dijo que llegaras un poco más temprano, llega más temprano. Y entonces vamos a comenzar a darnos cuenta que el Dios de los cielos va a comenzar a ver nuestro corazón con una actitud de obediencia. ¿Cómo podemos caminar en el favor de Dios, pastor? ¿Cómo podemos caminar en el favor de Dios? Le voy a dar 3 principios y le voy a hablar de 2 hombres en los cuales estuvieron estos 3 principios, para que usted se dé cuenta que los principios son verdaderos y los acabamos de leer nosotros en el libro de Proverbios. Dice el sabio Salomón: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Número uno, el primer principio es que yo tengo que vivir bajo la enseñanza de mi padre y de mi madre. Yo necesito vivir bajo la enseñanza de mi padre y mi madre. Y le puedo hablar de la paternidad espiritual, pero también le tengo que hablar de la paternidad y la maternidad natural. Y escúcheme bien, cuando vivimos bajo el principio de paternidad, escúcheme, nosotros siempre hemos conocido esto y no lo hemos querido aceptar ni lo hemos querido vivir. Escúcheme, pero siempre que nosotros vivimos bajo el principio de la paternidad, se desata sobre nosotros el primer mandamiento con promesa. Y el primer mandamiento con promesa, que viene de la honra al padre y a la madre, escúcheme, siempre va a traer en nosotros favor de Dios sobre nuestra vida. Dios siempre nos dijo que para que nos vaya bien, ¿sabe qué quiere decir para que nos vaya bien en la vida? Quiere decir de que yo voy a tener favor de Dios en mi vida. A usted no le va a ir bien porque usted tiene suerte. Que la gente dice es que yo sí tengo suerte. Usted no tiene suerte, usted lo que necesita es el favor de Dios. Yo lo que necesito es el favor de Dios. Cuando usted tiene el favor de Dios, a usted le va bien. Usted puede montar un puesto de limonadas y usted puede volverse rico con el puesto de limonadas. Usted puede vender obleas con ají y le va bien. Hamburguesa con vaso de leche y le va bien. Porque no se trata no solamente del producto, se trata de la gracia y el favor que tú tengas y que Dios haya colocado sobre ti. Y le dice Salomón: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Y hoy nos habla Dios y nos dice a nosotros: no nos olvidemos de las enseñanzas de nuestros padres, de mi papá, de mi mamá. Yo siempre hago alusión a las enseñanzas de mi papá y de mi mamá en la casa, y las tomo en mi vida y las transmito a otros. Lo que me bendijo a mí, lo que me edificó a mí. Yo tomo las enseñanzas de mi padre espiritual, de mi madre espiritual, y las transmito. ¿Sabe por qué? Porque creo que en ellas está el favor y la gracia de Dios. Y cuando le hablamos de honra, usted tiene que, escúcheme, usted puede honrar de muchas maneras. Usted puede honrar con palabras, usted puede honrar con detalles, usted puede honrar con la actitud de su corazón, pero con lo que más se honra es con la obediencia. Con lo que más se honra es con la obediencia. La palabra honra significa valorar, estimar, amar. Mire, la honra, escúcheme, la honra no depende de la condición en la que esté su papá y su mamá. Porque la gente dice: es que yo no amo a mi papá porque tal cosa, a mi mamá porque tal cosa. No. Su papá y su mamá son su papá y su mamá. Sean lo que usted crea que sean, son su papá y su mamá, y usted tiene que respetar eso. No importa cómo estén, eso nunca va a cambiar. No importa, no interesa, usted tiene que honrarlos.
Usted no pudo escoger a sus padres, Dios los escogió por usted. Dios le dio a usted la oportunidad de tener los padres que tiene para que usted entienda una cosa: su bendición está en ellos. Bendígalos, hónrelos. Quizás habrán cosas en las que usted no esté de acuerdo con ellos. Habrá cosas que a usted no le encajen, no le cuadren. Pero escúcheme, le voy a decir una cosa: pero son sus papás. Hay que honrarlos, hay que respetarlos. Y Dios le da a esa oportunidad al hombre de honrar a sus padres, mamá, papá, o si usted vive con su mamá solo. Déjeme decirle, usted tiene esa oportunidad de honrarla, de respetarla, de bendecirla. Mire, escúcheme, la mayor enseñanza, la mayor honra para un papá y una mamá es que se guarden sus enseñanzas. Que se guarden sus enseñanzas. A veces se nos olvida en este mundo de dónde nosotros fuimos formados, naturalmente, espiritualmente. Necesitamos nosotros tener esa honra. Escuchen, porque la honra siempre va a desatar el favor de Dios sobre nuestra vida. Mire, el favor de Dios, escúcheme, el favor de Dios es la honra que Dios le devuelve a la persona porque honró a Dios. Y al honrar a Dios, escúcheme, al honrar a Dios, honró a sus padres. Entonces siempre nosotros vamos a tener la enseñanza de nuestro padre y nuestra madre, naturales, espirituales. Usted tiene que honrar eso. Cuando usted honra eso, el favor de Dios viene sobre usted. Yo le voy a decir una cosa: yo no soy el mismo después de haberme conectado con mi papá espiritual y con mi mamá espiritual. Totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de ellos está sobre mi vida. Porque el favor de ellos está sobre mí. Y la medida de mi honra hacia ellos va a determinar el alcance que yo tenga. La unción que usted honre es la que le va a venir a su vida. La unción la asignación que usted tenga va a ser desarrollada por la capacidad de honra que usted tenga a quien le enseña. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso cosechará. Le voy a decir una cosa, y que usted lo tiene que entender y que va a ser muy importante para su vida y trascendental. Usted puede leer esos versículos, pero el versículo anterior va a decir: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena quien que le instruye. O sea, ¿qué le quiero decir yo a usted? La honra de la enseñanza que a mí me dieron. ¿Qué tanto usted valora la enseñanza? ¿Qué tanto valora usted la enseñanza? ¿Qué tanto valora la enseñanza de su casa? ¿Qué le enseñaron su papá y su mamá? Usted va a decir: mi papá y mi mamá cometieron errores. Todos los padres cometen errores. Nosotros como padres también los cometemos. Pero sacamos lo bueno, lo que nos enseñaron. Lo mejor lo sacamos. Y eso va a ser una ancla para nuestra vida. Esa ancla está para mi vida, para mi corazón. A mí en mi casa me enseñaron a no estar fuera en la noche, fuera de la casa. Y así llevo mi familia y llevo mi hogar. Y eso es lo que yo quiero y fuera de las buenas enseñanzas que yo traigo de mi casa. Y muchas cosas más: a ser un trabajador, a ser una persona honesta, decente. Eso me lo enseñaron en la casa. A no meterme en lo que no me tengo que meter. Y eso es formación de la casa. Y esas enseñanzas se valoran. Esas enseñanzas se valoran. Lo que se le enseña aquí en la iglesia, usted se le valora. Si usted supiera que, escúcheme, que el liderazgo de esta casa está en un nivel de enseñanza mucho más alto que cualquier otra persona espiritualmente hablando. Yo le puedo traer, escúcheme, y con toda seriedad le puedo hacer eso. Le puedo traer a usted un líder de una iglesia grande y lo puedo sentar acá y no sabe lo que usted sabe. No se le ha impartido lo que a usted se le ha impartido. No se le ha enseñado lo que a usted se le ha enseñado. Usted tiene que valorar eso. Y no estoy haciendo de esta iglesia la mejor. No estoy diciendo que somos las últimas Coca-Colas del desierto. Lo que le estoy diciendo a usted es que usted tiene que valorar la enseñanza. Tiene que valorar la revelación. Tiene que valorar la impartición. Tiene que valorar los años que nos hemos sembrado nosotros aquí para enseñarle a usted. No cogimos a viajar por todos lados a predicar, sino nos hemos plantado aquí para enseñarle a usted la palabra del Señor. Para decirle a usted cómo se camina en el Señor. Número 2, segundo principio. ¿Cómo podemos caminar en el favor de Dios? A través de la bondad. Por eso le dice, Salomón dice lo siguiente. Dice, escúcheme, guarde la enseñanza de su padre. Y luego dice lo siguiente, dice: y nunca se escape de tu vida la bondad ni la lealtad. Le voy a hablar de la bondad. Mire, la bondad es la tendencia natural a hacer el bien y evitar el mal. Esa es la bondad. Una tendencia natural a hacer todo lo bueno y a evitar todo lo malo. Y le voy a decir algo: la bondad es un atributo de Dios. Dios es el que es bueno en esencia. Y la bondad va a ser derramada en nuestra vida y va a ser colocada en nuestro corazón a medida que nosotros tengamos mejor relación con Dios. Entonces usted va a tener una tendencia a ser una persona buena. Usted va a tener una tendencia y va a comenzar a desarrollar rasgos de bondad en su vida. Mire, escúcheme, la maldad en el mundo se está multiplicando.
Esta mañana creo mi esposa me leía una noticia de una mujer que por celos mató a su esposo y mató a sus 2 hijos. Y yo le decía a mi esposa, bueno, ¿y por qué no se separó? ¿Por qué no se fue? ¿Pero por qué hizo eso? Mira hasta dónde llega la maldad del hombre. La insensibilidad de acabar con la vida de sus mismos hijos. Mire cómo el hombre se está corrompiendo en su corazón. Y escúcheme, dos problemas que hacen que la bondad no esté en nuestra vida. Número 1, que nosotros pensemos que seamos buenos por nuestra propia cuenta. No hay una persona buena en esta tierra, ni uno solo. No hay nadie bueno, dice el libro de Romanos. No hay nadie que haga el bien, ¿cierto? La bondad que nosotros tenemos es la gracia de Dios que nosotros tenemos en nuestra vida. Que nosotros oremos es por la gracia de Dios. Que nosotros ayunamos por la gracia de Dios. Que nosotros leamos la palabra es por la gracia de Dios que lo hacemos. Que nosotros sirvamos en un ministerio es por la capacidad que Dios nos dio a nosotros. No es que nosotros seamos competentes en nuestra misma vida. No, sino que nuestra competencia viene de Dios. Ay, es que yo soy más santo que mi hermano. Usted no es más santo que su hermano. Esa misma sangre que se derramó por su vida, se derramó por la vida de otro. Y la bondad que nosotros tenemos y que podemos desarrollar, la podemos desarrollar en la presencia del Señor. Entonces, número 1, la justicia propia. El creerme yo bueno es un obstáculo para que se desarrolle la bondad de Dios. Entonces, si yo me creo bueno, yo me voy a hacer parecer bueno delante de los hombres. Yo me voy a hacer ver como esa persona buena. Pero así no funciona el evangelio. Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos. De lo que es para deshacer lo que es, escúcheme, de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escúcheme, número 2, ¿por qué no podemos vivir en bondad? Porque no somos capaces de eliminar las pequeñas zorrillas que aparecen en nuestra vida. Libro de Cantares, capítulo 2, versículo 16. Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Mire, escúcheme, nosotros quizás somos muy ligeros en nuestra vida. Al ver que cuando algo malo aparece en nosotros decimos, ay, no, eso no pasa nada. Tranquilo, eso no pasa nada. Dije una mentirita ahí pequeñita para quedar bien con el que le debía dinero. Me metí en un chisme ahí, pero eso solo es esta vez, no más. Me puse a pelear con el vecino, pero eso es una vez solamente. Bueno, esas pequeñas zorrillas, escúcheme, pueden dañar toda la cosecha y todo lo que usted ha hecho en su vida espiritual. Es mejor coger la zorrilla y sacarla. Nosotros somos muchas veces de los que sabemos que hay ratones en la casa, pero no los matamos. Y los dejamos que coman todo lo que hay. Y que se multipliquen. Y que se crezcan. Y que llamen ratas si quieren. Apenas apareció el primer ratón, usted tiene que matarlo. Apenas aparece la primera zorrilla en nuestra vida, tenemos que eliminarla. Porque no va a dañar nuestra bondad, va a dañar nuestra tendencia a querer hacer lo bueno por la gracia de Dios que Dios nos dio a nosotros. No podemos permitir que las pequeñas zorrillas dañen lo que al Señor Jesús le costó con su sangre y con ese precio precioso para que nosotros tuviéramos libre acceso a la gracia de Dios. Pero pastor, Dios entiende, sí, Dios entiende, Dios sabe. Porque para eso está Jesús, para interceder por nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de coger y arrancar esas zorrillas y sacarlas de nuestra vida. Pastor, es que me sale una grosería de vez en cuando. Sáquela de su vida. Saquemos de nuestra vida aquellas cosas. No las permitamos, no las dejemos ahí. Pastor, es que yo del trabajo me traigo de vez en cuando de a 100,000 pesos. Saquemos eso de nuestra vida. Claro, nosotros tenemos estratos en los pecados, ¿no? Los pecados más graves son el adulterio, la fornicación, ¿cierto? Y de ahí acomodamos el resto de pecados. Todos los pecados son iguales. Sus consecuencias son diferentes. Pero los pecados, todos Dios los mide como pecado y están mal. Y si nosotros tenemos pequeñas actitudes, ay pastor, pero yo hoy no me paré a orar. Ojo, porque el diablo ya se está avanzando. Yo ya no ayuno, a mí me da pereza. Ojo, porque ya ahí se está metiendo el enemigo y yo no me estoy dando cuenta. Que a veces somos tan ligeros. A veces vemos la gotera y pensamos que el techo nunca se va a caer. Y sigue la gotera y la gotera y la gotera. Y cuando usted se da cuenta no se cae el techo, se cae toda la casa. Tenemos que eliminar, y eso, escúcheme, es un obstáculo para nuestra bondad. Es un obstáculo para nuestra bondad. Número 3, ¿cómo podemos vivir en el favor de Dios?
Un principio que quizás nosotros no lo queremos manejar, ni lo queremos asumir, es el principio de la lealtad. Dice que no te abandonen la bondad y la lealtad. Átalas a tu cuello, átalas a tu cuello. Que sean para ti un recordatorio, le dice Salomón. Mire, escúcheme, la lealtad es un principio que muy pocas personas pueden comprender, pero es la razón por que la bendición se mantenga en la vida de alguien. Le voy a enseñar un principio. Usted puede traer la bendición con su obediencia, pero la puede mantener con su lealtad. Somos obedientes y Dios nos va a bendecir a nosotros. Hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y Dios nos va a bendecir a nosotros. Pero la lealtad, escúcheme, en nuestra vida es la que va a mantener la bendición en nosotros. Y no vamos a vivir bendiciones intermitentes. Escúcheme, usted puede ser bendecido, usted puede alcanzar grandes cosas en estos días, pero lo que va a mantener la bendición en nuestra vida es la lealtad que nosotros tengamos. ¿Qué significa la lealtad? Escúcheme. Y es bien importante que nosotros entendamos qué significa la lealtad. La lealtad significa ser fiel, significa respetar el pacto. Y le estoy hablando de fidelidad y para después hablarle de lealtad, porque lo uno tiene que ver con lo otro. Pero ser fiel significa respetar el pacto que hemos hecho cuando recibimos lo que hemos acordado. O sea, usted hace un acuerdo, ¿cierto? Hablemos del matrimonio. Hacemos un acuerdo en el matrimonio. Y el acuerdo en el matrimonio es no faltarnos, cumplirnos y listo. O sea, ese va a ser el estatus y el estándar de mi fidelidad, ¿cierto? Lo que me propuse yo en el altar, ¿cierto? Pero escúcheme bien, la fidelidad va hasta donde nosotros hemos acordado. La fidelidad va en lo que está pactado, ¿cierto? Escúcheme, pero ser leal es más que eso, ¿cierto? Ser leal implica que la fidelidad se va a mantener a pesar de las circunstancias. Esa es la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. Usted es fiel hasta donde se termina lo acordado. Por eso muchos matrimonios se divorcian, por eso muchas empresas se acaban, por eso muchos ministerios se disuelven, porque nosotros estamos hasta donde nosotros hemos ido lo acordado, y lo acordado se mantiene. Entonces yo voy a permanecer fiel, ¿cierto? Pero la lealtad, escúcheme bien, va mucho más allá. Escúcheme, de mi fidelidad va mucho más allá de lo acordado. No importa las circunstancias, no importa, escúcheme, aquellas cosas que están pasando, nosotros podemos continuar siendo leales. Y escúcheme bien, nuestra fidelidad llega hasta donde nosotros dejamos de recibir. Hay matrimonios que llegan hasta que el otro no puede, escúcheme, hasta que el otro no puede darle lo que esa persona quería que le dieran. Y le hablo a los matrimonios. Si mañana, Dios no quiera, su pareja puede enfermarse, ¿la vamos a cuidar? Cuando ya no pueda darle aquellas cosas que un día quizás en un altar o en una notaría nosotros nos comprometimos a dar. Pero llegará un momento en que no se puede. Llegará un momento donde quiebre la empresa, quiebre el negocio, lo boten del trabajo. ¿Y será que podemos ser leales? ¿Podemos vivir el principio de la lealtad? Escúcheme, el principio de la lealtad es un principio muy escaso. Escúcheme, que se desarrolla en muy pocas personas. ¿Sabe por qué se desarrolla en muy pocas personas? Porque es que el principio de la lealtad primero se aprende hacia arriba. Hoy las personas quieren quedar bien en todos lados, pero no quieren manejar lealtad, se acomodan a toda circunstancia y no a su propósito. Entonces nosotros queremos quedar bien con todo el mundo. Mire, si yo quisiera ser el predicador que queda bien con todo el mundo, entonces no le predico a usted la verdad. Pero si usted me escucha 3, 4, 5 meses, usted se va a dar cuenta que yo le predico todo el consejo de Dios. Yo le hablo de todo el consejo de Dios. Y no me vuelvo un extremo a hablarle de dinero, pero tampoco me vuelvo un extremo a hablarle de liviandad. El problema de esta generación es que todos se quieren acomodar y no quieren tener problemas con nadie. Toda esta generación no quiere tener problemas con nadie. Quieren quedar bien aquí, quieren quedar bien allá. Y le voy a decir, eso nunca se puede hacer. Eso nunca se puede hacer. Le dijeron a Pedro un día, cuando estaban presos, le dijeron, bueno, lo vamos a soltar, pero usted no predique de Jesús. Y Pedro le dijo, me da mucha pena, pero me es necesario más obedecer a Dios que a los hombres. Si a usted no le gusta que nosotros prediquemos a Jesús, nosotros no lo vamos a parar de hacer. Vamos a agradar a Dios primeramente. Y mire, escúcheme bien. La lealtad tiene que ver con la autoridad. Siempre nosotros vamos a aprender lealtad de la autoridad. La fidelidad tiene que ver con un principio de vida, de relación que nosotros tenemos con la gente.
Si usted va a ver la escritura siempre habla de un Dios fiel, ¿cierto? De que Dios es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Él no puede negarse en lo que Él acordó hacer, en lo que está escrito en su palabra, ¿cierto? Dios no puede negarse a sí mismo a hacer las promesas ni aquellas cosas que Él ha dicho que Él va a hacer. Él no puede negarse a sí mismo, ¿cierto? Pero mire, le voy a decir una cosa. Pero no, la Biblia no habla de un Dios leal. La Biblia no habla de un Dios leal. ¿Sabe por qué la Biblia no habla de un Dios leal? Porque para hablar de lealtad primero tenemos que hablar de autoridad. Y Dios no tiene autoridad, Él es la autoridad. Y la demanda de la autoridad, escúcheme, es hacia Él siempre. Todo lo que Él organiza y todo lo que Él manifiesta lo tiene con la autoridad. Y le voy a enseñar la vida de dos hombres que vivieron estos tres principios. Y vamos a ver cómo operó el principio de lealtad en cada uno de ellos. Libro de Génesis capítulo 37 versículo 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. José era el que veía a sus hermanos hacer las cosas mal y llegaba donde su papá y le decía: hey papá, mira, allá estaba el sinvergüenza ese del Zabulón, el sinvergüenza ese del Rubén está haciendo eso mal. ¿De verdad, hijo? Sí, de verdad. Y cogían y regañaban a Rubén, regañaban a Judá, regañaban. Pero ¿por quién fue a contar? Pues José fue el que fue a contar. Pero le voy a decir una cosa: José no podía quedar bien con sus hermanos y quedar mal con su papá. José tenía que quedar bien en un solo lado. José tenía que quedar bien con su papá. Mire, escúcheme. Y amaba a Israel a José. Mire esto tan poderoso. Mire esto. Y amaba a Israel a José. ¿Por qué no dice, escúcheme? Porque, escúcheme, Israel a José lo amaba. ¿Por qué no lo llama Jacob en ese momento? ¿Cierto? Si cuando comenzó la historia de Génesis 37, en el versículo 2 dice la familia de Jacob. Ahora dice que Israel amaba a José. Escúcheme, porque una vez comienza a activarse el principio de lealtad, cada autoridad comienza a manifestarse Dios en cada una de ellas. Y si es necesario cambiar el nombre, lo va a cambiar. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, era uno de sus últimos hijos. Escúcheme, y le hizo una túnica de diversos colores, le puso un manto encima. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le tenían la mala, no lo querían ni ver. Era el que iba a contar las cosas, era el que iba a decir las cosas. Pero ellos no se daban cuenta que él iba a decir las cosas no para hacerlos quedar mal. Él iba a contar las cosas por su bien, por el bien de sus hermanos, porque él también se preocupaba por sus hermanos. Y con esto no estoy patrocinando el chisme, ni la murmuración, ni nada por el estilo. Le estoy hablando de un principio llamado lealtad. Mire, José tenía un principio muy poderoso en su vida, y era que era leal a su padre. Yo le pregunto, ¿fuimos leales de niños en la casa? O quizás venían y nos hablaban mal de nuestro papá en la casa y nosotros nos confabulamos con el vecino. Mire, escúcheme. Eso hizo que José tuviera favor de Dios sobre su vida. Mire, usted conoce un corazón leal porque está definido de qué parte está. Y toda lealtad comienza hacia la autoridad. Él podía estar con sus hermanos, eran más. Pasaba más tiempo con sus hermanos. Sabía quizás lo que le iba a venir pierna arriba de pronto, que sus hermanos lo iban a ajustar las tuercas al hombre. Pero lo que no sabían era que José estaba haciendo una carrera para llegar a un lugar donde solamente la lealtad te puede llevar. La fidelidad te puede llevar. Yo amo la vida del apóstol Hugo López, y nadie nunca entendió por qué él vino acá. Pero la lealtad de ese hombre con su pastor, con sus autoridades, a mí me traspasó el corazón. Y yo le dije a él: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser una persona leal como tú. Yo quiero aprender eso en mi vida. Y eso es lo que uno tiene que seguir. Eso es lo que uno tiene que amar. Mire, escúcheme. Usted puede estar en cualquiera de estos dos bandos, ¿cierto? Puede ser como el resto de hijos de Jacob, o puede ser como el hijo de Israel. Porque aquí es donde cambia la paternidad. Israel termina siendo la revelación para la vida de José, a quien él amaba, y escúcheme, y era el destino y su propósito para su vida. Por eso era Israel en el momento en que él lo amaba.
Pero Jacob, escúcheme bien, era para el resto de sus hijos, porque era su papá, era quizás el que los perseguía, el que los oprimía. Pero ellos nunca vieron que la bendición de Dios estaba sobre la vida de su padre. Y mire, escúcheme bien, las únicas personas, escúcheme, con las que las personas leales no van a tener favores con los desleales. Las personas que son leales van a tener favor con todo el mundo, menos con los desleales. Menos con la gente que ellos están viendo que les están rompiendo el ciclo de la deslealtad. Y ahora le voy a contar la historia de este mismo personaje llamado José, que fue leal en la casa de su padre. Ahora llegó a la casa de Potifar. Génesis capítulo 39 versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Cómo fue y cómo llegó José a Egipto? Como un esclavo. Mire, versículo 2: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo un esclavo prospera? ¿Cómo un esclavo prospera? Si el concepto de esclavitud es que tú no tengas derecho a nada, que tú no tengas derecho a decidir, mucho menos a tener propiedad. Más bien tú eres la propiedad de otra persona. Y él fue vendido como esclavo. Y cuando yo leía Génesis, yo decía, bueno, ¿cómo hizo José que siendo esclavo terminó prosperando? Porque muchos no son esclavos y no prosperan. Pero José, siendo esclavo, habiendo llegado sin nada, hay gente que está esperando que le den el capital para empezar su empresa. Pero usted lo que necesita es el favor de Dios. Usted lo que necesita es el favor. Usted no necesita dinero, porque quizás Potifar lo tenía, pero Potifar no tenía el favor de Dios. Y mire, escúcheme: y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo va a haber un amo rico que Dios estaba con la vida de un joven que acaba de llegar? Mire, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Lo mandaban a hacer el sancocho y le quedaba bien. Lo mandaban a hacer la limonada y le quedaba bien. Lo mandaban a armar algo en la casa y le quedaba bien. Aquí hay gente que hasta las sopas se le corta y la limonada le queda mal. Así halló José gracia en sus ojos. La palabra gracia es la palabra favor. Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó el poder de todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Qué tenía ese hombre? Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así como en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. O sea, llegó de esclavo, pero ahora es el mayordomo y el casi administrador de todo lo que existe en la casa de Potifar. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Porque, escuche, le voy a decir una cosa: el favor también lo embellece. ¿Sabe por qué? Porque a veces está que es barata, porque no tiene favor de Dios. Porque está mal trajeado, porque no tiene a favor de Dios. Pero cuando el favor de Dios viene a su vida, entonces usted comienza a ser otra persona. Usted comienza a tener presencia, pinta. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Estaba tan simpático y tan atractivo que la sinvergüenza esta le echó el ojo. Y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, y dijo, escúcheme acá, mire, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otra cosa mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, le voy a decir una cosa: José era un hombre bendito por 3 principios. Número 1, por las enseñanzas de su casa. Ya se las dije, no las tienen que anotar. Número 2, porque había bondad siempre en su corazón. Y número 3, porque era leal. Y fue leal a su papá, ahora es leal a Potifar. Y escúcheme, José fue probado. Escúcheme, José fue probado en su lealtad. Y de eso sale la revelación de lo que él tenía. ¿Por qué José era probado? ¿Por qué fue probado en su lealtad? Escúcheme, José fue probado en su lealtad porque le responde a la mujer cuando le dice que la mujer le dice que se acueste con él. José le dice 2 palabras que a mí me dejaron marcado. Le dice: yo cómo voy a hacer este grande mal y cómo voy a pecar contra Dios. Una cosa era el pecado contra Dios y otra cosa era el grande mal, que era traicionar la vida del hombre que le dio la oportunidad a él. Y cuando su lealtad es probada, escúcheme, se comienza a entender por qué José era tan bendito desde el momento en que llegó
hasta el momento de la prueba y la tentación. Porque José cargaba tanta bendición, tanto que su amo dijo: no, las cosas están mejor con usted que conmigo. ¿Cómo bendecía la casa de Potifar? Y escúcheme, hay gente que tiene tanta bendición que en el negocio que se sienta entre las personas así esté solo. Pero hay gente que no tiene nada de bendición ni de favor de Dios, que donde se sienta los demonios empiezan a trabajar y comienzan a sentir demonios por todos lados y ataque el de las tinieblas a toda hora. Eso es falta de favor. Escúcheme, Dios está buscando gente leal para caminar con ella. Dios comenzó a caminar con José por causa de su lealtad y le mantuvo la bendición a él siempre. Mire, usted no puede ser leal, escúcheme, solo cuando está frente a la autoridad. Porque los empleados ven al jefe y le dicen: hola jefe, ¿cómo está? Cuando el jefe se va, las personas ven a los pastores: ay, más lindos los pastores. Barrigón ese. No, usted no puede ser. Mire, José se quedó solo con la potica esa, porque no dice el nombre. Porque Dios siempre que la agarra con una mujer no le dice el nombre, nunca. Y quedó solo con esta mujer. Y escúcheme. Quedó solo con esta mujer. Y le voy a decir, ya no era el mismo muchacho que había llegado. Ahora tenía autoridad, tenía posición, tenía poder. Ahora una mujer lo quería seducir y se mantuvo leal. Prefirió salir corriendo desnudo y que todo el mundo lo viera desnudo, que a exponerse a traicionar la vida de su patrono, de su amo, y exponerse a traicionar al Dios Todopoderoso. Y entonces ahora sí se entiende por qué le iba tan bien. Y ahora sí entendemos que Dios no tiene favoritos. Y ahora sí entendemos qué es lo que mira Dios en el corazón del hombre. Mire, escúcheme. La lealtad no cambia a pesar de las circunstancias, a pesar que las circunstancias cambien. La lealtad no cambia nunca. Ahora él tiene dinero. Ahora él tiene una buena posición. Ahora él tiene una buena reputación. Ahora no es el muchacho que acabó de llegar. Y sin embargo él no cambió. La gente cambia muchas veces cuando comienza a coger poder, comienza a tomar posición, comienza a cambiar porque su corazón no es leal. Quizás, escúcheme, fue encarcelado injustamente por el falso testimonio de esta mujer, pero usted nunca ve a José ensañado contra su autoridad. Nunca lo ve usted así. Nunca llegó a donde Faraón, cuando llegó a donde Faraón y tuvo la oportunidad de desquitarse y decir: es que Potifar me metió a mí en la cárcel injustamente, échelo. Nunca se metió con eso, porque tenía bien claro que la lealtad iba a hacer de él el sueño que tenía. ¿Sabes cuándo se van a cumplir los sueños que nosotros tenemos? Cuando comencemos a tener un corazón leal, cuando tenemos un corazón bondadoso y cuando tenemos nosotros un corazón que ama las enseñanzas que nos han dado. Así vamos a llegar a nosotros a cumplir los sueños. Podemos cantar canciones de los sueños, podemos hablar de los sueños, pero Dios lo que mira en nuestro corazón verdaderamente es esos principios llamados bondad, enseñanza de vuestros padres y lealtad. Y le voy a hablar de otro hombre rápidamente para que me alcance el tiempo, porque tenía que hablar de dos personas. Quiero hablarle del rey David. El rey David es perseguido por el rey Saúl. Perseguido, no se sabe por qué. Saúl comenzó a tener envidia de él. Saúl comenzó a maquinar contra él. Un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre la vida de Saúl y comenzó a perseguir a David. Y en cierta ocasión, en medio de su persecución, David tuvo la oportunidad de atentar contra él. Miremos lo que dice 1 Samuel capítulo 24 versículo 2. Dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl cuando Saúl no se dio cuenta. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. No. Así reprimió a David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y saliendo de la cueva siguió su camino. Escúcheme.
También, escúcheme, también David, levantándose después y saliendo de la cueva, dio voces tras de Saúl diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen: mira, David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitarla. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y juzgará entre tú y yo. Él vea, sustente mi causa y defienda tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró Saúl. Y dijo David: más justo eres tú que yo, porque me has pagado habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque pues ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que un día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora, Jehová, que no destruirás mi descendencia delante de mí, ni borrarás el nombre de la casa de mi padre. Entonces David le juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, y los hombres subieron al lugar. Perdóneme que la lectura sea larga, pero le quiero enseñar unas cosas. David tuvo la oportunidad de quitarse el problema de encima. Lo estaban persiguiendo, lo querían matar. Lo encontró en una cueva solo. Tenía un grupo de hombres que lo acompañaban en la guerra y le dijeron: mátelo, acábelo, termine con él. Y David cogió y le cortó el pedazo del manto. Y los teólogos dicen lo siguiente: que ese pedazo de manto que le cortó a Saúl fue la causa por la cual después del reino de Salomón se rasgó el reino. Y se rompió el reino y quedaron unas tribus llamadas Israel y otras tribus llamadas Judá. Mire el efecto que tuvo sobre la vida de David. Solamente el rasgarle un pedacito de su manto. Mire, Saúl estaba mal, Saúl estaba endemoniado, Saúl estaba loco. Saúl terminó buscando una divina para que viniera, trajera otra vez al profeta Samuel. Saúl era un desastre. Saúl ya no tenía el Espíritu Santo, Saúl ya no tenía unción. Pero a mí lo que no me sorprende era cómo estaba Saúl. A mí me sorprende cómo estaba David en su corazón. Cómo David dijo: no, yo no voy a levantar la mano contra él. Yo sé quién es él. Yo sé con quién me estoy metiendo. Yo sé con quién estoy teniendo problemas. Y Saúl termina reconociendo y diciéndole: yo sé que tu reino va a ser duradero. Yo sé que a ti te va a ir bien. Yo sé que tú, escúcheme, yo sé que tú te va a ir tan bien que te pido una cosa. Le dijo Saúl: cuida mi descendencia, por favor, no acabes con ella. Y quienes conocen la Biblia y la historia, después de que toda la casa de Saúl fue exterminada, no por David, David mandó a buscar de la casa de Saúl al que hubiese para traerlo y sentarlo en la mesa del rey. Miren, la lealtad tiene unos efectos, la bondad y la enseñanza de nuestros padres tienen unos efectos poderosos, porque David tenía favor de Dios en su vida. Pero ¿de dónde venía el favor? Y que David haya sido el rey más exitoso en Israel, de estas actitudes. De estas actitudes. David no tuvo un reino, David tuvo un imperio. David le fue bien. Podremos decir de que David nunca perdió una batalla. Pero David, en el momento en que tuvo la oportunidad de deshonrar, nunca deshonró. Yo no sé qué le pasa a esta generación de ahora. No sé qué le pasa, que con ligereza podemos entrar y hoy decirle a nuestro papá, decirle: oiga, Cucho. Qué falta de respeto con nuestros padres. Decirle a la mamá, la vieja. Pero a usted no le podrá gustar el presidente, pero es el presidente.
Usted no le podrá gustar el alcalde, a mí quizás tampoco, pero es el alcalde, es el gobernador. Quizás el jefe no nos caiga bien, pero es el jefe. Quizás su profesor no le caiga bien, pero es el profesor. Quizás su líder de Casa de Paz no le caiga bien. El pastor, cámbiame de Casa de Paz, cámbiame de red. No. Dios lo tiene ahí. Y usted tiene que aprender el principio de autoridad, de lealtad. Yo no sé qué le pasa a esta generación que nadie le enseñó la lealtad. Yo tengo un padre espiritual, una madre espiritual, y le voy a decir una cosa: quizás en el manejo de la organización habrán cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero para mí la vida del apóstol y la profeta son intocables. Para mí eso no es cuestionable. Yo sé que usted me está escuchando en esta noche en un mundo que ha perdido tres cosas. Por eso no hay favor de Dios: enseñanza de nuestros padres, que ha perdido la bondad y que ha perdido la lealtad. Tres principios que han ido desapareciendo de esto, pero son los causantes de que el favor de Dios venga sobre nuestra vida. Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 1. Aconteció que después de la muerte de Saúl, que Saúl un día se murió. Escúcheme una cosa: David nunca fue rey hasta que Saúl no se murió. David tuvo un lugar fuerte, tuvo soldados, tuvo ejército, pero nunca hasta que Saúl no se murió. Y mire esto: vuelto David de la derrota de los amalecitas, porque comenzó a pelear batallas por su pueblo, David estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo y Jonatán su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Mira, encontró al rey que se apoyaba sobre su lanza. Venían tras él carros y gente a caballo. Saúl se iba a matar, se iba a suicidar, porque vio que para un guerrero era una deshonra que vinieran y se hicieran burla de él, ¿cierto? Entonces él se iba a suicidar. Mire, escúcheme. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo respondí: yo soy Amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que había en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído aquí, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó en señal de luto, y lo mismo hicieron sus hombres. Mire, Saúl nunca llegó a amar a David, siempre lo consideró su enemigo, pero David siempre vio a Saúl como lo tenía que ver. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy un hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo se te ocurrió atentar contra la vida del rey? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigó: yo maté al ungido de Jehová. Mire, cualquiera diría: oiga, David se quitó un problema de encima. Lo estaba persiguiendo el rey, ya está muerto, ya se acabó el problema. Pero David nunca vio las cosas así, porque desde el día que Saúl lo llevó al templo, al palacio, y lo hizo su adorador, lo hizo su paje de armas, para David hubo una sola vía y sabía quién era el rey.
Y sabía por quién tenía que pelear, cuántas batallas tenía que librar. Y así él se convirtiera en su peor enemigo. Él sabía que él era el ungido del Señor. ¿Sabes cuál es el problema de esta generación? Que nosotros no respetamos los fueros de unción. Nosotros no respetamos nuestras autoridades. A mí me sorprende la reacción, porque podríamos decir, le quitó un problema de encima a la malecita. Pero le dijo, ¿cómo se te ocurrió levantar la mano contra el ungido del Señor? ¿Cómo se nos ocurre levantar nuestra voz a nuestros papás? ¿Cómo se nos ocurre levantarnos nosotros contra las autoridades? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros? Si queremos tener gracia y favor de Dios, no podemos estar peleando con el presidente. Así usted no esté de acuerdo. Yo no hago política, ni me meto en política, pero sé quién es la autoridad en el país. Sé quién es la autoridad en la ciudad. Sé quién es la autoridad en el departamento. Sé quizás que usted trabaja en una empresa y usted tiene una autoridad en la empresa. Mujer, tiene que comenzar a respetar a su marido porque él es la autoridad suya. Y usted no se puede levantar contra él porque él es su autoridad. Así no le guste lo que le estoy diciendo en esta noche, pero no le tiene que gustar a usted. A usted tiene que escuchar que es palabra del Señor, porque el favor de Dios va a ser derramado sobre la tierra cuando nosotros regresemos a la enseñanza de nuestros padres, cuando regresemos a la bondad y cuando regresemos a la lealtad. Entonces vamos a tener favor de Dios como lo tenía la iglesia primitiva, que fueron capaces de estremecer el mundo completo con el favor que tenían a ellos. Y dicen, allá vienen los que trastornan el mundo. Pero había favor de Dios. Dice que ellos tenían favor de Dios y delante de los hombres. Yo quiero tener el favor de Dios. El favor de Dios abre mis puertas. El favor de Dios hace lo que yo no puedo hacer. El favor de Dios hace todo lo que yo no puedo ni imaginarme que me puede llegar a alcanzar. Usted necesita el favor de Dios. Yo lo necesito. A todos nos habla esta prédica. A mí personalmente me hace un llamado. Yo necesito el favor de Dios. El pastor estuvo regañón hoy. Prefiero que el favor de Dios esté en su vida hoy, que regresemos al favor de Dios. Yo quiero verlo bendecido. Yo quiero verlo caminando bajo la victoria. Quiero ver lo que las puertas se le abran. Quiero ver lo que la enfermedad se vaya a su casa.